Víctor, ¿qué es más Manuel, difícil? ¿Sanar una herida o renunciar a la identidad que construimos alrededor de ella? pues es más difícil renunciar a esa identidad, porque las heridas las podemos ir amontonando en una parte del cuerpo hasta que se hacen enfermedad, pero es más fácil eso que renunciar. El renunciar a una identidad que hemos formado o forjado alrededor de una herida es también una, una parte más de nuestra careta, de nuestro disfraz. Es una acción más del personaje. Entonces, el intentar renunciar a esa identidad nos implicaría empezar a conocernos más. Nos implicaría entender en qué parte o en qué fase de nuestro crecimiento estamos. Una vez que logramos entender en qué fase, en qué lugar del crecimiento estamos, recién ahí vamos a poder explorar un poco más profundo y empezar a romper esa identidad. Pero sí, totalmente es mucho más difícil romper una identidad, porque hemos vivido toda la vida con identidades. Una identidad de niño, una identidad como hijo, una identidad como muchacho en la calle, una identidad como alumno. Son distintas identidades las que vamos formando y las que vamos ejecutando a través del día a día. No somos la misma persona en la calle que en la casa. No somos la misma persona con nuestros amigos que con nuestros padres o con nuestros hijos. No somos los mismos. Entonces, hay heridas que abarcan una identidad, hay heridas que están en todas las identidades. El trabajo es arduo, pero es placentero, porque al empezar a reconocernos nosotros mismos, vamos descubriendo no solamente las heridas que hay que sacar, sino la fuerza que traemos, la fortaleza, las potencialidades. Todo lo que vamos descubriendo también acompaña a este proceso y es totalmente hermoso. El descubrir de lo que somos capaces, a dónde podemos llegar, todo lo que podemos hacer es formidable. El hecho está en cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a romper una identidad. A mí me gustan mucho los jóvenes que están saliendo ahora a las redes y al mundo, ¿sí? Como maestros. Hay muchos que han manifestado de un día para otro, de una semana para otra, de meses. Han encontrado la manera de ir cambiando su vida. Y eso está bien. Está fácil porque van rompiendo una identidad. O mayormente estos nuevos, los nacidos del 2000, de 2002 para acá, tienen la facilidad de cambiar una identidad. Los nacidos antes no es tan fácil, no es igual, energéticamente no es lo mismo. Aunque los muchachos que están saliendo ahora digan, no es fácil, sí, es cuestión de enfocarse y cambiar, no es igual. Energéticamente no somos los mismos modelos, no somos los mismos modelos de humanos, los que nacimos hasta el 2000 y los del 2000 para acá. Y eso ya lo saben, ya se habló de eso. Lo del 2000 para acá tienen otra configuración. Son más despiertos, más dóciles, más fácil de cambiar su destino, su futuro. Entonces, para los más viejitos del 2000 para atrás, el romper estos patrones, el desconfigurar,
todas estas identidades lleva un trabajo interno, lleva un trabajo de reconocimiento, lleva un trabajo de hacerse preguntas. Un trabajo de reconocimiento es saber quiénes somos. Una vez de que sabemos quiénes somos, cómo actuamos a través de eso que somos, cómo reaccionamos. Una vez de que entendemos cómo reaccionamos a eso, vamos a poder entender un patrón que traemos. Y ahí vamos a poder desanclar el patrón con nuevas acciones. Y ahí cambiamos una identidad. Este es el proceso. Para los más nuevos la tienen fácil. Pero para nosotros, bueno, está un poco más complicado. Víctor, y hablando de esto de patrones, hablando de todo este avance tecnológico que dices acerca de las configuraciones, la inteligencia artificial se ha vuelto un medio para solucionar ciertas cosas. ¿Tú dirías que la inteligencia artificial está acercando a las personas a su conciencia o las está alejando? Pues yo opino que las está alejando. A su conciencia está hablando. De su conciencia las está alejando. Sí les puede ayudar o nos puede ayudar a conocernos. Porque tiene técnicas que se han plasmado en Internet a lo largo de todo el tiempo. Pero te aleja de tu conciencia, porque uno para crear una conciencia necesita acción y movimiento. Entonces, esa acción y ese movimiento no te lo va a dar la inteligencia artificial. Necesitamos más de arte, más de música. Hay ciertos valores y ciertas aptitudes y actitudes que los seres humanos debemos hacer a lo largo de la vida. Trabajar en lo que te gusta, si es posible. Dedicarse a tocar un instrumento, aunque sea mal, no importa, aunque sea las manos, no importa. O escuchar mucha música, pero música que relaje, que condicione a este crecimiento. Y la otra parte es el deporte. Algo de deporte. Son los 3 ejes que un ser humano debe sostener en su vida para poder sentirse pleno en el físico, pleno en lo intelectual, emocional, lo que es la música, el arte, el hacer algo, o que simplemente te guste disfrutar de una buena música, de un buen arte. Esos son ciertos ejes que los seres humanos debemos tener o deberíamos tener. Entonces, hasta este punto, la conciencia, la inteligencia artificial te aleja de la conciencia, de lo que necesitamos como conciencia. Para adquirir conciencia, nosotros tenemos que trabajar internamente. ¿Y cómo vamos a trabajar internamente? Reconociéndonos, haciendo música, bailando, haciendo arte, deporte. ¿Por qué? Porque te saca de estos distractores, te saca de ahí, te saca de lo que esta matrix o este contenedor necesita que estemos distraídos. Entonces sí te aleja, naturalmente. Y muy fácil. Sí, Víctor. De hecho, por eso la pregunta, por los patrones, por esta parte de que ahorita cualquier persona buscan las respuestas con la inteligencia artificial. Porque de alguna forma se nos está
inculcando o se nos está orillando a vivir más conectados digitalmente y más solos emocionalmente. Claro. Dime. Pero tenés que tener un grado de conciencia para poder hacer una buena pregunta también. Porque si no, hemos visto que te da la razón en todo. Claro. ¿Para qué le pregunto? O sea, si te aplaude, es como que te aplaudiera vos mismo a las payasadas que estás haciendo. Y bueno, ahora sí decime. Sí, es orientada a esa parte de la siguiente pregunta, que dice que si esta máquina está programada para reemplazar la guía, no solo espiritual, sino en todos los sentidos, de un ser humano, y así mantenerlo conectado, mantenerlo cegado para las razones de unos seres superiores. Claro. Sí, ya me imaginaba que iba por ahí. Sí, porque se está diciendo que también son buenos psicólogos, son buenos guías espirituales, que la IA es buena en todo. Pero sigue siendo lo mismo que una iglesia, es una secta más. Es alguien más que intenta dominarte, es alguien más que intenta mantenerte preso, solo, mantenerte ahí desacomodado. Entonces, eso es lo que sucede. Permanentemente está o se está buscando que el ser humano permanezca inhábil, inútil, que no reconozca quién es. Por eso le dan las respuestas. Se las da. Le evita el conocerse. Y al evitar que un ser humano se conozca, no hace su trabajo. Y salta de A al B, pero ese B, el resultado, es solamente ego. Es un disfraz para su mente. Su mente le dice, aquí está la respuesta, esto somos, todos felices y contentos. Ya encontré qué era lo que me pasaba. Pero no hizo el trabajo. No reconoció, no buscó dentro de sus heridas, dentro de su felicidad, dentro del amor, dentro de la pasión, de la locura. No buscó nada, no hizo nada. Entonces, el intentar hacer un reconocimiento o una terapia con una IA para mí es absurdo. Es absurdo. Porque estas inteligencias artificiales tienen muchísima información, hasta nuestra. Y sí, te puede dar muchas respuestas que muchas veces ni uno sabe qué le puede estar pasando. Pero una cosa es encontrar una respuesta a eso y otra cosa es buscar una respuesta ya más mística, más espiritual, más engañosa, más mentirosa, evitando trabajar, evitando reencontrarte contigo mismo. Está fácil esto, Manuel. Nunca fue tan fácil como ahora. Nunca. La humanidad nunca la tuvo tan fácil como ahora. Esta humanidad. Esta. Nunca la tuvo tan fácil. Y en esa facilidad está también el control. O como nos quieren controlar. Bien, Víctor. De ahí, en ese mismo sentido, antes de finalizar con las preguntas de inteligencia artificial, quisiera que tú nos comentaras esa parte donde está o se ha dividido o se les ha señalado ciertas partes de seres humanos. Seres humanos que están como en el aire
que no tienen ninguna actitud, que no tienen ninguna cuestión, les llamamos personajes nada más. Están los que los controlan y que nos influencian, y están los humanos que queremos o estamos buscando la posibilidad de reencontrarnos a nosotros mismos. ¿En qué punto de esta nueva serie de humanidad crees que tiene la mayor ventaja? ¿Los NPC o los que no tienen nada? ¿Los que son los que nos influencian? ¿O nosotros que estamos buscando ese cambio a través de la reconexión con nosotros mismos? Pues depende desde qué punto se lo mire, pero la mayor ventaja la tienen los que nos influencian, porque ellos tienen ciertos tratados, ciertos pactos con colaboradores, con seres que dominan la parte material o la parte intelectual mundial o la parte armamentista. Entonces, esos que nos influencian tienen la mayor ventaja. Y la gente, la mayoría, los NPC, porque no saben que son NPC, aunque tienen un grado de conciencia, tienen un grado, porque esto es así, tienen un grado, pueden ir hacia el otro lado. Quieren ser como ellos, o quieren tener lo que ellos tienen. No digo que sea malo tener dinero, no, nada que ver. Todos tenemos el derecho y el placer de vivir bien. Pero en este punto, todos los que nos influencian tienen en un grado más, le pueden llamar suerte, le pueden llamar ayuda, llámalo como quiera, como se te ocurra, pero la tienen. Llegan a más personas, cobran mejor, tienen mucha difusión, ya sean músicos, ya sean cantantes, ya sean futbolistas, que ahora está lo del mundial, sea lo que sea, influencer, no importa, lo que sea, pero muchos de esos están dominados o interferidos. Entonces, como a esa interferencia o el ser que los interfiere necesita de la energía de esos seguidores, obviamente le va a ayudar a que crezca. Esa en la ventaja ordinaria, en una ventaja normal que podríamos ver, ¿sí? Pero para cada persona hay una ventaja en especial, y es que cada uno puede ser lo que quiere ser sin necesidad de estar observando para afuera. Eso es lo bueno de esta nueva etapa. Del 2000 para acá cambió todo, empezó el cambio, se empezó a modificar todo, empezó de a poquito a modificarse. Llegó hasta ahora en donde si una persona quiere modificar aspectos de su vida, modificar identidad, modificar su estado financiero, su estado físico, su estado emocional, lo puede hacer mucho más fácil. Como te decía recién, a los más viejitos nos va a costar un poco, pero lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la energía ya está así. ¿Qué significa? Que cada uno tiene su universo y en su universo puede hacer las modificaciones que quiera. Solo basta no mirar hacia afuera, no mirar al otro todo lo que tiene. Esa es la clave. En tu universo uno puede modificar lo que quiera, ya sea haciendo ciertos trabajos, ciertos talleres, o empezar a crear esa identidad y creérsela, como sea, o como lo quiera hacer, o como
pueda. Pero la idea básica de todo esto es no mirar hacia afuera, porque el universo está acá adentro nuestro. Ahí está el universo, ahí adentro. Entonces, de adentro hacia afuera es el cambio. El universo empieza acá adentro y se manifiesta hacia afuera. Ese es el verdadero cambio. Esa es la verdadera ventaja que hay ahora. El solamente poder entenderla para poder manejarla, esa es la clave. ¿Y cómo la vamos a hacer? Repito, con talleres, con difusión, con entendimiento. Hay miles de maneras, sin buscar, como siempre dije, gurús, sin buscar. Sí tener un acompañamiento, pero sin idolatría, sin estar ahí alabando a alguien más. El cambio está dentro y desde ahí sale. Te agradezco, Víctor, te agradezco por explayarte. No te voy a dejar que le bajes al ritmo, así que ahí te va otra pregunta. ¿Y si la mayor prisión del ser humano no tuviera barrotes, sino creencias, cómo sería el cambio? ¿Cómo liberaríamos a esas personas? Bueno, la liberación de una de las personas, ¿sí? Como bien lo dijiste, si esta cárcel son las creencias, pues esas creencias vienen de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos mamado, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido. Todo eso ha construido una persona. Lo construyó, lo hizo de tal manera. Lo hizo de esta forma, con estos valores, con estos defectos, con estos errores, con estas creencias. Nosotros, al momento de entender qué es una creencia, cómo nace una creencia, porque una creencia nace de un acto, de algo que vemos. Yo veo en mi casa que el agua, por ejemplo, que el agua se toma del pico de la botella y se la deja ahí. Nosotros adoptamos esa creencia, la hacemos nuestra y la vamos a llevar por siempre. En nuestra casa nosotros entendimos o creemos que nos hablamos a los gritos y llegamos a otra casa donde no hablan a los gritos y nos sentimos desubicados. Pero esa es una creencia que nosotros vamos a llevar en nuestro mundo, en nuestra vida. Así como esas creencias hay muchas que ya hemos hablado. El observar cómo sufren nuestros padres, nuestros hermanos. Todo eso construye en el ser humano una creencia. Cuando esa creencia se construye, se afianza, nosotros empezamos a modificar todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque somos leales a esa creencia. Hacemos una lealtad a esa creencia. Creemos que si no somos leales a esa creencia, vamos a dejar de pertenecer a la familia, a la sociedad, al mundo o a nuestros valores. Nosotros mismos internamente pensamos y creemos que si no somos leales a esa creencia, no vamos a ser nosotros. Y en realidad eso que somos es un personaje, es algo que se construyó. Lo que debemos hacer es voltear hacia el otro lado y observar si esas creencias
son las que nos están haciendo bien, nos están haciendo daño, nos arruinan, nos enferman, nos pudren, nos enojan, nos hacen pelear, nos emborracha. ¿Qué es lo que creemos? Por eso dije hace rato, hay ciertas acciones que hacemos que nos llevan a una creencia y esa creencia se transforma en un patrón. Y ese patrón es lo que empezamos a repetir. La pobreza se repite. El patrón de la pobreza se repite. El patrón de pérdida se repite. Estamos perdiendo permanentemente dinero, clientes, personas. ¿Por qué? Porque somos leales a algo que no queremos ser. Y somos leales inconscientemente, ya sea por acciones, por interferencias, por lo que sea. Pero somos leales. Entonces, cuando nosotros decidimos que queremos hacer un cambio, cuando logramos interpretar qué es lo que nos gusta, recién ahí nos ponemos enfrente de nuestro patrón y vamos a ir a buscar de dónde nace. Una vez que encontramos de dónde nace, lo vamos a cambiar. Y al cambiar esa historia, porque recordad qué es lo que te he contado yo que hace un chamán. Un chamán ve en un trauma, ve en una situación repetitiva de una persona, ya háblese del dinero, que lo pierde, que se le va, ve una historia. Ve algo que ha pasado, ve algo que le ha sucedido, que lo lleva permanentemente a estar perdiendo. Entonces, vamos a ir a ese comienzo, vamos a ir a donde nació esa creencia, esa acción. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que mamaste? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿A qué le estás siendo leal? ¿Cuál es la lealtad que te lleva a sostener ese patrón? Entonces, una vez que lo encontramos, lo cambiamos. Le hacemos ver al paciente cuál es la realidad o cuál es su realidad. Y una vez que pasa eso, la persona cambia su historia. Al cambiar su historia, lo que cambia es su identidad. Deja de ser quien era, se muere el viejo yo y hay uno nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Que es con lo que estamos trabajando ahora en las actualizaciones. Estamos llevando al cuerpo de los pacientes a hacer actualizaciones, como los teléfonos, actualizaciones, a ir retirando lo viejo y actualizando. Son actualizaciones. Son cambios de identidad permanentemente. Son actualizaciones que cada vez vamos a ir mejorando, dejando detrás esos patrones, creencias, programaciones que nos han traído hasta aquí. Obviamente no tenemos que renegar de eso, porque el primer paso para desanclar un patrón es aceptar que eso pasó. Es aceptarlo. Algo pasó, una historia pasó, algo que no entendimos bien, una mentira, un golpe, una cachetada, un engaño, un dolor, una pérdida, algo pasó. Es aceptar eso que pasó, porque eso nos trajo hasta aquí y hacemos el cambio. Es bien interesante esto que mencionas, Víctor, porque a final de cuentas, las personas que nos sintonizan, las personas que nos están siguiendo, tienen algún tipo de tema relacionado con esta parte de cómo podemos avanzar. Ajá. ¿No? La siguiente pregunta, Víctor, es acerca del miedo. Sí. Ya hemos hablado anteriormente en otras cápsulas del miedo, pero aquí sería cuestión de que nos dijeras cómo es que podemos darnos cuenta de que están utilizando el miedo para que hagamos algo
que nosotros realmente no daríamos. Bien. Primero, ¿quién? Yo te pregunto, ¿quién? Porque me estás diciendo que cómo nos damos cuenta que están utilizando el miedo para que nosotros no hagamos algo. ¿Quién? Se me ocurre que por el índice, bueno, la idea de la pregunta es por algún ser o algunos seres o los que nos controlan o nos quieren controlar. Perfecto, porque cuando una persona está intervenida, y lo he estado viendo justamente el fin de semana con 2 sesiones muy fuertes que hice a ciertas personas, que ese miedo, el miedo que ellos sentían de chico, porque fueron 2 sesiones. Bueno, hice 3, pero 2 fueron de miedo a la misma persona, fue con un día de diferencia. Porque entró en un estado tan fuerte, esta persona está en un cambio, en una actualización, y entró en un estado de descompensación tan fuerte que le hice una terapia y está bien, duran 1 hora, hora y media, pero así se recuperó fácil. Y al otro día otra vez. Pero ¿qué pasó? En la primera sesión encontramos que había un miedo latente a quedarse sola. Un miedo pero muy profundo a quedarse sola. Entonces, estas entidades que interfieren o la misma persona que no quiere cambiar porque el ego como está bien. El ego no quiere cambiar, el ego es huevón. Entonces, cuando uno comienza a mover palancas y comienza a accionar, el cerebro entra en shock, dice, algo está pasando. Aquí me están removiendo y yo no quiero trabajar. Yo así estoy bien con todo lo que vine aprendiendo. En ese momento, esta persona entra en shock. En un shock físico y emocional. Los dos. Al entrar en este shock, me doy cuenta conversando con la persona en una sesión de hipnosis regresiva, veo con que la lleva al miedo. Y ese miedo, al estar sola, acepta que las demás personas hagan con ella lo que quieran. Lo acepta. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Rompimos ese patrón. Ok, quedó hermoso, quedó listo. Al otro día, otra descompensación. Qué raro, tan rápido. Sí, yo lo tengo contemplado 2 días o 3. ¿Por qué? Porque estoy haciendo casualmente actualización. Estoy rompiendo viejos yo de la persona. Pero esto fue al otro día y comenzamos la sesión y se llevaba por un lado, por otro, y yo sabía a dónde estaba, pero no le puedo decir, yo tengo que esperar que la persona entre y descubra qué es lo que está pasando. ¿Y qué descubre? Una lealtad al padre. Una lealtad al padre en donde el padre le decía que la familia eran ellos nada más y que tenían que cuidarse. Si los 3 estaban bien, mamá, papá y esta persona, estaba todo bien. Y esa lealtad la estaba llevando a que esta actualización choque, la nueva energía chocaba con la vieja y la nueva energía del nuevo yo viene con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque es lo que se va a imponer. Viene con toda la fuerza y el viejo yo, al no querer o resistirse al cambio, descompensa el cuerpo. Entra en un desvanecimiento, lo descompensa. Así de fuertes son estas terapias. Entonces, ahí podés darte cuenta que entidades manejan el miedo para que nosotros no salgamos de nuestro
o no encontremos nuestra fuerza creativa, o una misma persona tiene sus patrones tan arraigados y sus creencias tan arraigadas y sus lealtades tan fuertes que le impiden encontrar este cambio, porque recordad que la lealtad más fuerte es la lealtad por amor. Es la lealtad más fuerte. ¿Cómo no le voy a hacer caso a mi papá si lo amo y me ama? Pero es algo que él ha creído, es algo que a él le ha pasado con sus errores, porque ellos pasaron por situaciones que los obligaron a hablar esas palabras con los hijos. Y eso crea lealtades. Entonces, ahí te mostré los dos puntos, cuando hay entidades y cuando es la misma persona que autosabotea su crecimiento, su actualización. Bien, Víctor, te agradezco por explayarte. Ahora, vamos de una hacia otra, ¿sí? A ver. ¿Cómo podríamos decir que estamos tomando nuestras propias decisiones? ¿O estamos queriendo repetir, queriendo encajar, queriendo pertenecer, olvidándonos de nosotros mismos? Qué buena pregunta. Lo que pasa que si una persona no trabaja en sí mismo, sus decisiones van a estar basadas en pertenecer. Sus decisiones van a estar basadas en ese personaje, en eso que ha intentado construir, en eso que necesita ser visto, porque una de las heridas más grandes son las heridas de abandono. Esas heridas de abandono te llevan permanentemente a tomar decisiones de esa índole, de pertenecer. Y no necesita o no necesariamente una herida de abandono o una persona que ha sufrido una herida de abandono tiene que pasar porque la abandonó el padre o la madre. No, hay muchísimas situaciones que llevan a una persona a sufrir heridas de abandono. Pero esas heridas de abandono te das cuenta cómo, porque hay ciertas maneras o ciertas cualidades que la persona encarna cuando sufre esa herida y necesita pertenecer, y te das cuenta que está tomando decisiones desde otro lado y no desde la pertenencia misma, desde su propia pertenencia. Esas cualidades, por llamarla así, es que una persona necesita o quiere tener mucho dinero, quiere tapar esa herida de abandono con mucho dinero, pero mucho. Y puede ser exageradamente multimillonario y seguir y no tener escrúpulos. Otra es querer tener mucho sexo permanentemente. Otra es el necesitar ser visto. Esto de las redes sociales es especial para encontrar quienes sufren heridas de abandono. Quien hace la payasada más grande, quien se desnuda, todos esos, aparte de poder generar algo de dinero, tienen una herida de abandono muy latente porque necesitan ser vistos, observados. Distinto es una persona que maneja un canal y hace lo propio desde su conciencia, desde lo que le gusta, sin importarle si lo ven 10 o 100 o 1.000.000, no importa, lo hace porque le gusta. Y eso es distinto y eso lleva otra energía. Entonces, bueno, hay dos más, pero no vienen al caso. Pero así es fácil poder interpretar
cuando una persona toma decisiones desde las ganas de pertenecer y no desde que está superándose. Cuando una persona se está superando, las decisiones que toma generalmente es alejarse, quedarse solo. Generalmente, aunque sea por un tiempo, porque empieza a reconstruirse permanentemente. Te agradezco nuevamente, Víctor. Te agradezco. Te agradezco por esta cápsula. Dale, ¿Te gustaría cerrarla con algo más? hemos llegado a un momento en donde la manifestación necesita ser entendida. Hay mucha energía. Los humanos estamos teniendo muchísimo poder, pero ese poder también nos puede jugar en contra. Entonces, entiendan su energía, entiendan su pasado para poder entender qué es lo que van a manifestar. Gracias. Gracias, nos vemos en el siguiente video.